sobre el horario previsto con unos pocos minutos de retraso. No somos alemanes, pero bueno. Pues muchísimas gracias por haber venido también y quedaros a este congreso y a esta mesa que va sobre los conflictos del agua, que tengo aquí la suerte de compartirla con una gente que os vamos a presentar ahora. Y bueno, antes queríamos hacer como una pequeña introducción, porque bueno, ya ha salido aquí a lo largo de esta semana. Vivimos en un país, España, cuyo territorio es de los más amenazados de Europa de sufrir grandes transformaciones e impactos por este cambio climático global del que nos hablaba Toni Calvo hace escasos minutos. Esto ya es una realidad, ¿no? Es fronterizo con África y esto ya no es una previsión. En noviembre, en Cataluña, seguimos en emergencia por escasez de agua, que es un dato terrible, ¿no? Que a estas alturas del año todavía estemos así. El agua dulce es un recurso, pero también es un bien común imprescindible para la vida. Durante un siglo, el norte más lluvioso de nuestra península se llenó de embalses de los que nos hablaba Julio Llamazares en la conferencia de inauguración, para el sur y ese sureste que es más seco. Pero como en todo recurso, a medida que escasea, se encarece y se genera el conflicto. Gracias, Rosa. No queremos ser alemanes, estamos muy bien, así como estamos. Y siguiendo, bueno, pues ese hilo conductor, hoy en España no se trata de hablar solo de un conflicto. Bueno, suponemos que fuera de España también este tema ocasiona numerosos conflictos a todos los niveles, como vamos a plantear nosotras aquí, ¿no? Es decir, tenemos un conflicto ambiental donde encontramos una mala gestión del agua, la contaminación, que causa daños a menudo irreparables en espacios naturales, en su biodiversidad, también a la hora de hablar de consumo, de beber el agua, ¿no? También encontramos un conflicto social, el mundo rural, la agricultura, sabéis que acapara, bueno, no sé si está bien dicho el verbo acaparar, ¿no? Que es un poco negativo, pero sí, el 80% del agua va a este ámbito y, bueno, pues entra en colisión muchas veces con el mundo urbano. Tenemos también un conflicto político entre unos partidos políticos y otros que, bueno, pues a menudo planifican sus programas electorales teniendo en cuenta los sectores que a lo mejor les van a dar un mayor volumen de votos, un mayor apoyo. Y analizando, supervisando, navegando por encima de todos estos conflictos y de estas realidades, encontramos a organizaciones agrarias, organizaciones ambientalistas. Encontramos muchos científicos, bueno, pues haciendo diagnósticos de una situación que a menudo es negra o por lo menos muy gris. Y en medio de todos estos conflictos resulta que estamos los periodistas ambientales con nuestras distintas especialidades, bueno, unos ambientales, otros dedicados a la agroalimentación. Y también, como vamos a comprobar en esta mesa, donde hemos reunido a periodistas ambientales y, como decía, agroalimentarios, pues queríamos reflexionar sobre cómo nos enfrentamos a esta realidad para poderla transmitir a la sociedad, los retos y las zancadillas que nos encontramos a veces en el camino, y lo queremos hacer con 4 invitados que desde luego son reconocidos por todos y de un gran prestigio profesional. Pues sí, gran prestigio, 4 periodistas y analistas, y vamos a empezar por Elisa Plumet. Por cierto, que a lo mejor te sientes aquí, esperemos que te sientas como pez en el agua, ¿no? Aquí todos somos iguales, pero ella es una periodista agroambiental, nos encanta que hayas venido, además era fundamental, ¿no?, para hablar de esto, porque hay algunas conceptos, terminologías, etcétera, que a veces pueden entrar, no sé si en colisión, pero bueno, de todo esto vamos a debatir. Elisa es periodista, presidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España. Tenemos que tener más conexión a partir de ahora, ¿verdad? Vale. Bueno, pues desde 2020 tiene esta función y además lleva desde 1997 escribiendo sobre todos estos temas en diferentes medios de comunicación. Al lado de Josefina está Miguel Ángel Ruiz, que bueno, seguro que casi todos aquí le conocéis, pero por si hay alguien que todavía no le conoce, es periodista en La Verdad de Murcia, es miembro de APIA desde hace muchísimos años y mañana mismo, por cierto, recibe el premio de la Fundación BBVA por su trabajo durante 3 décadas informando y sensibilizando sobre la riqueza natural del sureste peninsular.
Así que enhorabuena, Miguel Ángel, por este premio. Así lo he recogido un poco del acta, ¿no? Porque me parecía que era un buen resumen de tu labor, sobre todo en la defensa de ese Mar Menor, ¿no? Que es de ese ecosistema tan amenazado que tenemos como es el Mar Menor. Muchas gracias por estar aquí. Además, gracias a tu premio se hablará más de la comunicación del Mar Menor, con lo cual, bueno, mañana te podremos escuchar allí. Y además te has puesto al lado de otro premio de comunicación, que es José María Montero. Bueno, ahora tenemos que presentar a Cristina Monge. Qué bien que estés aquí, que hayas encontrado un huequecito, porque sabemos lo liada que estás. Cada vez te vemos en, bueno, pues tienes una mayor proyección televisiva, radiofónica, y además está fenomenal que, perdón. Bien, que aunque te preguntan de todo, o tú hablas de todo, evidentemente, ¿no? Pero siempre ese toque ambiental que das a todos los temas es muy de agradecer por todos los que estamos aquí. Bien, pues Cristina Monge, muy popular, conocida politóloga, socióloga, especialista en movimientos sociales, emergencia climática, transición ecológica. Además, eres profesora de la Universidad de Zaragoza y asesora ejecutiva de la organización ECODES, y además una persona de referencia en cuestiones relacionadas con la calidad democrática en España. Bienvenida. Y bueno, por último, José María Montero, que bueno, también le conocéis prácticamente todos, pero seguro que hay alguien que todavía no, que es periodista ambiental, miembro de APIA, pues yo creo que fundador o casi fundador de esta organización, y además también es director de multipremiados programas de televisión en Canal Sur, como son Espacio Protegido y Tierra y Mar, ¿no? El primero le diriges ya desde hace más de, bueno, unos 26 años, según he leído por ahí, y quizás es uno de los más longevos que existen en las televisiones dedicados a temas ambientales, ¿no? Y lleva mucho tiempo, ¿no? Desde allí ha vivido y ha transmitido todos los cambios en la gestión del agua en una comunidad donde es realmente un bien y a la vez se está convirtiendo en un problema que va más. Así que, bueno, gracias también por acompañarnos. Y por último, pero no por menos importante, me encanta compartir la presentación de esta mesa con mi compañera Josefina Maestre, periodista ambiental, directora del programa Reserva Natural en Radio Nacional, también un programa emblemático, ¿no?, de la radio en España. Y bueno, también que trabaja en una organización ambiental que es EoBirdLife. Muchas gracias por compartir también esta mesa. Pues gracias, Rosa. Yo encantada, sobre todo porque ella es la coordinadora de este congreso y entonces eso ya es tener un privilegio. Rosa Tristán la conocéis todos, no hace falta a lo mejor mucha presentación, pero lleva muchos años dedicada al periodismo de ciencia, al periodismo ambiental, también escribe, sabéis que sobre las personas primitivas. Y podemos aprender un montón de cosas de todo lo que sacas en medios escritos como El Asombrario o también en programas radiofónicos como Reserva Natural. Y ya vamos al tema que nos ocupa y bueno, quiero traer unas palabras con las que ha empezado María García, nuestra presidenta, porque ha hablado de la pandemia de bulos y desinformación. La pandemia de bulos y desinformación que estamos viviendo, y también de Miguel Ángel Noceda, que hablaba de que vivimos la mayor oleada de desinformación, caray, es decir, son palabras mayores, no las tenemos que tomar muy en serio. Y por aquí vamos con la primera pregunta, es decir, ¿os habéis, Miguel Ángel, Monti, ahora en principio vosotros dos, os habéis sentido alguna vez manipulados por alguna fuente de información a la hora de tratar temas relacionados con el agua? ¿Os han colado muchas fake news? Bueno, manipulados no, porque al final son muchos años y sobre todo los periodistas que estamos en el territorio tenemos la ventaja de que conocemos muy bien pues tanto los conflictos ambientales de los que estamos informando, en este caso los conflictos del agua, como a los agentes interesados, ¿no? Hombre, siempre puede haber un dato arriba o abajo, pero hombre, tanto como presiones hay muchas, ¿no? Manipulación, pues intentamos que la mínima, ¿no? La región de Murcia es una región en la que tenemos quizá, pues si no el que más, junto con Doñana, pues uno de los ejemplos en España
de mayor conflictividad entre el uso del agua o el mal uso del agua y el territorio y su afección a un espacio protegido, que es la crisis ecológica del Mar Menor. En la crisis del Mar Menor, que como saben, o yo se lo explico rápidamente, pues es un proceso, digamos, de contaminación intensiva de un gran humedal. Es un pequeño mar confinado de 135 kilómetros cuadrados aproximadamente, que es un espacio muy grande o muy pequeño, según con qué lo comparemos, pero que más o menos es un modelo a escala de lo que va a ocurrir próximamente o está ocurriendo ya en el Mediterráneo, que al fin y al cabo es otro mar confinado, ¿no? Entonces, en el Mar Menor es un humedal, un espacio natural muy singular, es la mayor laguna salada de Europa, con una biodiversidad completamente singular, autóctona y propia de ese espacio natural, que tiene muy poco que ver con lo que ocurre en el Mediterráneo, mar del que está separado por una barra de arena estrechísima, ¿no? Es un espacio muy singular a nivel europeo y mundial, yo diría, pero durante unos 40 años ha actuado pues casi como un sumidero de la actividad humana, de la actividad minera en los años 50, de la actividad agrícola, de la actividad agraria, los vertidos urbanos. Entonces hay una gran conflictividad que se ha desatado en los últimos años a raíz, digamos, de que el ecosistema no ha dado más de sí. Esa famosa sopa verde, que quizás les suena, esas fotos tremendas, ¿no?, del agua verdosa, de los millones de peces muertos, ¿no?, por falta de oxígeno en el agua, ¿no? Entonces, esta gran conflictividad con los agentes económicos que de alguna manera han intervenido en la contaminación de este humedal, pues esto ha llevado, digamos, a unos movimientos económicos, de presión, sociales, políticos, donde los periodistas pues no siempre lo hemos tenido muy fácil para informar, pero los que estamos sobre el terreno sí conocemos más el asunto en profundidad. Es más difícil, digamos, que nos manipulen, pero sí, efectivamente, ha habido, digamos, sobre todo grandes presiones, ¿no?, que luego podemos hablar más en profundidad de cómo las capeamos y cómo las vamos sorteando. Bueno, Miguel Ángel lo ha explicado perfectamente. Yo creo que es que los manipuladores a personas como Miguel Ángel a mí no evitan, porque lógicamente saben que llevamos mucho tiempo en esto y que no va a ser fácil que nos vendan la burra. Dificultades muchas, manipulación cada vez más. O sea, que si yo lanzo la mirada hacia atrás, hoy aquí algunos compañeros y compañeras hablaban del privilegio de ser periodistas ambientales durante tanto tiempo. Yo la semana que viene, el 3 de diciembre, cumplo 42 años, se cumplen 42 años del primer reportaje que escribí de medio ambiente en prensa, y estaba dedicado a una zona húmeda del entorno de Doñana. Ya entonces era un elemento tensionado, ya entonces había mucha manipulación, ya entonces estábamos muy presionados, pero coincido con Miguel Ángel, los que van a manipular y a presionar buscan frentes más débiles o más fáciles de vencer, porque nosotros ponemos en valor algo que tiene mucho que ver con este encuentro y con nuestra asociación, que es la especialización. Es decir, la posibilidad de que a lo largo del tiempo tu medio de comunicación y tu propio empeño te hayan facilitado el especializarte, hace que puedas defenderte mejor de esos intentos de manipulación. También es cierto que cuando hablamos o escuchamos la palabra manipulación, imaginamos siempre movimientos hasta cierto punto burdos, ¿no? Pero hay manipulaciones muy sutiles que nos las pueden colar incluso las personas que llevamos mucho tiempo dedicados a esto, ¿no? Yo siempre insisto en este tipo de encuentros, yo creo que debe ser la función principal de nuestro congreso, qué podemos hacer por mejorar nuestra actividad profesional, qué podemos hacer por mejorar la comunicación ambiental, en este caso relacionada con el agua, ¿no? Pues una de las cosas que tienen que ver con la manipulación sutil o más sutil es el revelar el precio que pagamos oculto por la inacción ambiental. Es decir, en el caso del agua, por ejemplo, y en el caso de Doñana, que es un territorio muy tensionado por esa cuestión, se ha entrado en la estrategia de revelar el precio que se va a pagar por una acción ambiental. Es decir, si no se permite ese aumento de recursos, de un recurso que no existe, dicho sea de paso, pero si nos creemos en ese milagro, parece ser que si aplicamos algún tipo de gestión sensata de ese recurso, se va a ver impactado el PIB,
puestos de trabajo en una provincia como Huelva, la capacidad de elaborar determinados alimentos, nuestra potencial como exportadores, nuestra soberanía alimentaria. Podemos hacer una lista interminable del precio a pagar por la acción ambiental. Y cuando nuestra función fundamental debería ser revelar cuál es el coste ambiental, social, político de la inacción. Es decir, si no hacemos nada y permitimos que eso ocurra, ¿cuánto vamos a pagar y quién lo va a pagar? Porque parte del precio es un precio a futuro. Lo van a pagar, lo están pagando ya nuestro hijo y nuestro nieto, ¿no? Entonces, hay formas sutiles de manipulación para las que se requiere todavía más atención, todavía más especialización y condiciones de trabajo dignas. Yo siempre insisto en este elemento, siempre que se me da la posibilidad de intervenir en cualquier foro de periodistas. No se puede hacer un periodismo digno en condiciones indignas. Y en este país las condiciones laborales de muchos periodistas son indignas y entonces es muy difícil combatir la manipulación y los bulos y todo esto desde ese tipo de condiciones laborales. Bien, bueno, pues lo estábamos poniendo bien, ¿no? Cada vez más manipulación, grandes manipulaciones, sutiles manipulaciones, luego iremos abundando sobre todo esto. Elisa, pues nada, te trasladamos más o menos a ti la misma pregunta. Cuando reunís en vuestros foros los periodistas agroalimentarios, si salen a relucir los temas de agua y medio ambiente, bueno, también puedes esbozar, trasladar el tema, o sea, es la pregunta a otros temas, ¿no? Pero en principio, como estamos hablando de agua y medio ambiente, ¿también sentís manipulación y por parte de qué sectores? Bueno, ahora te voy a contestar. Primero quiero agradecer la invitación desde API a este congreso. Soy actualmente la presidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España y, como siempre digo, los periodistas especializados tenemos varias fronteras en cuanto a nuestra información, sobre todo los agroalimentarios. Una de las fronteras que tenemos es el entorno natural y por eso pues ya el año pasado pues María y yo, que íbamos coincidiendo en diferentes foros, hicimos un encuentro entre las dos asociaciones. Otra frontera que tenemos es la de la alimentación y ahí la frontera es ANIS, la otra asociación de periodistas sobre la información de la salud. Manipulación, pues como bien decía Monty, y cuando llevas ya muchos años informando sobre el sector, y bueno, el sector agroalimentario pues pasa un poco como con el ambiental, ¿no? Es muy amplio y, como yo siempre digo, tenemos un mar de conocimientos con un dedo de profundidad, no sé el dedo de qué manera, ¿no? Ponerlo así o así, pero bueno, es un dedo de profundidad en todo el mare magnum agroalimentario. Es más difícil, cuando llevas mucho tiempo trabajando y especializado, es más difícil que te la cuelen. Pero sí que es cierto que en el asunto del agua yo siempre le he tenido muchísimo respeto y me ha causado muchísimo temor cómo informar y he intentado verlo con cierta distancia. ¿Por qué? Y es una de las cosas que cuando yo hablo con los socios de mi asociación, siempre les digo, somos especializados, defendemos el sector agroalimentario, defendamos la agricultura y la ganadería, pero como en todos sectores, en nuestro sector y en la prensa también, hay quien lo hace bien, hay quien lo hace mal y quien lo hace regular. Y entonces tenemos que no pasar a ser activistas, sino ser periodistas y ver las cosas con cierta distancia. Por eso a mí en el tema del agua siempre, pues no sé si poderte a lo mejor manipular, pues quizá sí que es verdad que a veces asistes a eventos o a ruedas de prensa que dices, pues bueno, tal como me lo estás contando, yo creo que no vas bien encaminado, como me lo estás mostrando, porque no me das esa credibilidad que a lo mejor querría recibir, ¿no? Para contar lo tuyo con más fe. Pero sí que es cierto que intento poner cierta distancia, yo personalmente por eso, porque creo que el tema del agua es súper complejo. Él hablaba de todo el tema del Mar Menor o de Doñana. Nosotras venimos de Aragón, ahí tenemos el llano y la montaña y el llano y la gestión, el año y la gestión hídrica, la gestión hidráulica, los regadíos. Y claro, es que muchas veces es que todo el mundo tiene su parte de razón. Y entonces, claro, a mí postularme en uno u otro, pues la verdad es que sí que es cierto que hablan de los daños económicos y los daños en la cesta de la compra, o sea, no los daños, sino el coste de la cesta de la compra, que, a ver, que es que todos comemos y los alimentos están subiendo, yo dudo que bajen, sinceramente, dudo que el precio, porque de eso sí que nos quejamos. Y en el sector agrario nos encontramos actualmente
en el que, bueno, sobre todo en las políticas que gestionan el sector agrario, no solamente las del agua, y con esto ya termino, en el que muchas políticas agrarias se hacen teniendo en cuenta la voz de lo que pide el ciudadano, porque como ciudadanos todos queremos pues, que los entornos ambientales estén bien o muy bien. Queremos salir al campo y, pues, como decían en otra jornada que he ido anteriormente, pues que el campo a lo mejor no huela a campo cuando es que a lo mejor tiene que oler, ¿no? O que se vayan a los pueblos y hay quien le molestan los gallos cuando cantan a las 5 de la mañana. Pero bueno, es que la vida en los pueblos es así. Queremos todo esto, pero luego cuando somos consumidores vamos a hacer la cesta de la compra y nos encontramos con unos precios y decimos que es que son caros. Entonces, muchas veces se tienen en cuenta lo que se dice los ciudadanos, pero como consumidores, y todos somos ciudadanos y consumidores, y eso es algo que yo a mí misma le doy muchas vueltas a la cabeza. Y creo que muchos tendríamos, o el ciudadano, en esa parte de formación que se hablaba en la anterior mesa redonda, es una de las que tendríamos que inculcar. O sea, es que pedimos por una parte, pero luego cuando compramos hacemos otra, ¿no? Esa coherencia que muchas veces se ha perdido, ¿no? Pues yo creo que tendríamos que inculcarla. Y bueno, resumiendo, le he tenido siempre muchísimo respeto a la información del agua y viéndola con un poco de distancia para no, ya digo, porque muchísimo respeto, ¿vale? Nada más. Bueno, pues a mí me gustaría saber, Cristina, desde fuera de nuestra profesión, como analista, cómo se ve este conflicto del agua que está siendo reflejado en los medios y cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo a medida que este recurso pues, se va haciendo más escaso, ¿no? Y parece que las previsiones no son precisamente de que vaya a aumentar drásticamente por muchas desaladoras que tengamos, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Pues muchísimas gracias, Rosa. Gracias a APIA por la invitación. Ya tenía yo ganas de venir a un congreso aquí. Gracias a los compañeros de mesa. Felicidades, Miguel Ángel, por ese premio. Monti ya sabe que siempre que estoy a su lado digo, ojo, te estoy al lado en Ondas. Me da mucho respeto, ¿no? Y un gusto, paisana, compartir mesa contigo. La verdad es que os escuchaba y, claro, pensaba, hace muchos años ya que venimos hablando de conflictos del agua, ¿verdad? En nuestra tierra solemos decir que el agua pone y quita gobiernos. Pero no es una frase hecha, es que es verdad. Es que las políticas del agua han puesto y han quitado gobiernos en Aragón durante muchos años. Y eso es solo la punta del iceberg, porque debajo de ese poner y quitar gobiernos ha habido, y sigue habiendo, por cierto, conflictos sociales de décadas. Conflictos que tienen que ver con infraestructuras, conflictos que tienen que ver con escasez, conflictos que tienen que ver con pugnas de a qué se destina el agua, conflictos que además arraigan mucho en el territorio y sobre él se van construyendo identidades sociales, identidades políticas también. Nosotros hemos tenido partidos políticos que han nacido al calor de los conflictos del agua y han ido viniéndose abajo conforme los conflictos del agua iban desapareciendo. Es decir, es una cuestión muy estructural. Hablo de Aragón porque estamos aquí las dos, pero se podría hacer también extensivo a otros territorios. ¿Cómo se ha vivido esto? Yo no puedo dejar de acordarme de cuando Pepe Verón, que por cierto tenemos un libro juntos, precisamente hablando de la iniciativa social de mediación de los conflictos del agua en Aragón, cuando Pepe Verón y María José, que la veo por ahí, Montesinos, estaban trabajando como periodistas ambientales, los primeros en Heraldo de Aragón. Y a mí en aquellos momentos me tocó estar como gerente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, en un momento en el que teníamos la sensación de que no solamente la cultura, sino también las políticas del agua estaban empezando a repensarse. Aparecían actores nuevos del agua, de las políticas del agua, o sea, los temas de agua dejaban de ser patrimonio exclusivo del mundo agrícola, del mundo hidroeléctrico, de las confederaciones, y de repente empezaban a aparecer colectivos ambientalistas, los propios afectados en los territorios, asociaciones de deportes relacionadas con el agua, y se inició una reflexión ciudadana en la cual nos dimos cuenta que todos éramos usuarios del agua y todos éramos actores que teníamos que ver con las políticas del agua. Qué bonito. En ese momento, el papel que tuvieron periodistas clave como ellos dos, como María José y como Pepe, fue fundamental a la hora de dar voz en los medios de comunicación a actores que hasta ese momento no lo habían sido. Por ejemplo, los afectados por la construcción de infraestructuras
tardaban mucho en ser considerados actores de la política del agua. Eran afectados por unas infraestructuras, pero no se les consideraban que tuvieran que tener voz y participación en esas políticas del agua. Por lo tanto, yo creo que el papel que la prensa, que los periodistas, que los buenos periodistas, habéis tenido en acompañar un proceso de transformación de las políticas del agua ha sido absolutamente fundamental. No lo digo aquí porque seamos amigos y por hacerles la pelota, ellos saben que yo también lo digo en privado cuando estamos en otros sitios, ¿no? Entonces, primero, nuevos actores. Segundo, nuevos paradigmas. Claro, o sea, el agua ha sido un recurso productivo toda la vida en España. Solo, quiero decir, subrayar, solo un recurso productivo. Nadie niega que no lo sea, ¿eh? Pero de repente los nuevos paradigmas de la sostenibilidad obligan a pensar el agua de otra manera. Ahí viene toda la reflexión de la nueva cultura del agua, con Pedro Arrojo, con Javier Martínez Gil, con gente que empezaron a iniciar un discurso distinto, ¿no? Y hay que transmitir a la sociedad que el agua no solamente es un recurso productivo, sino que es algo más, que crea identidades, que crea riquezas, que el agua es vida, pero también puede ser muerte. Entonces, esa complejidad de carácter ahora le llamaríamos el relato, ya sé que esto suena muy mal, que tiene mala prensa, pero ese discurso acerca de una forma distinta de entender el agua y entender el ecosistema acuático se traslada a la sociedad porque los periodistas ambientales habéis sabido hacerlo, ¿no? A partir de allí lo que se inicia es un proceso de debate y de reflexión de cambiar los enfoques y cambiarlos al calor. Primero, esto va a extrañar. Voy a empezar por la parte fácil. Primero, del cambio climático, escenarios de cambio climático, en la península ibérica escenarios de reducción de caudales, por lo tanto hay que repensar. Pero segundo, de la democracia. Porque resulta que conforme vamos construyendo democracia, nos vamos dando cuenta que según qué decisiones no pueden tomarse solo en algunos ámbitos y solo por algunos actores. Por lo tanto, el cambio en las políticas del agua y la gestión de los conflictos del agua tienen que ver con el cambio climático, con todo lo que supone, pero también tiene que ver con una concepción democrática de cómo se gestionan los recursos. Lo voy a dejar aquí porque si no veo que me apasiono y me vengo arriba. No puede ser. Bueno, como voy adelantando que os vayáis apuntando las preguntas porque... Bueno, supongo que luego surgirán preguntas y va a haber espacio un poquito para preguntar sobre estos temas, ¿no? Bueno, yo creo que has puesto ahí bien el foco, ¿no? En el tema un poco histórico, el recordar, ¿no? Cómo un recurso que era productivo de repente deja de ser solo productivo, ¿no? Y esto viene muy al caso de otra cuestión que teníamos planteado aquí para nuestros colegas periodistas. Voy a empezar por Miguel Ángel, pero luego Monti y Elisa también, espero que lo puedan contestar. Es si bueno, el agua es un punto de fricción, parece ser, ahora mismo entre la sociedad. En la sociedad, sobre todo, se ven como dos partes. Por un lado, el sector agroalimentario, los ganaderos que necesitan agua para sus actividades, ¿no? Y exigen ese agua. Y por otro lado, pues esto se confronta muchas veces pues eso, con el mundo más ambientalista e incluso con los datos que aportan los científicos. ¿Pensáis que este tipo de separación entre una información y otra también se está dando entre el periodismo ambiental y el periodismo que se dedica a la agroalimentación, que sale en las páginas de economía? No existen como dos ámbitos, el medio ambiente más en las páginas de sociedad y el sector agroalimentario cuando están tan relacionados, ¿no? en las páginas de economía. Sí, totalmente. Yo no sé con quién hablaba hace un rato, que yo cada vez leo más prensa económica. Y leo mucha prensa agroalimentaria, casi más que prensa ambiental, porque al final es totalmente transversal. Y yo encuentro muchísima información que me interesa mucho leyendo prensa económica y leyendo prensa agroalimentaria. Y es que cada vez está más claro que está relacionado. Monti, que lleva muchísimos más años que nadie, al principio, y yo también, que llevo unos cuantos, yo me acuerdo que al principio no es que trabajábamos en cajones separados, ¿no? Pero que bueno, el periodismo ambiental, al menos cuando yo empecé, me costaba mucho hacerlo en mi medio porque, en fin, a mis jefes era complicado convencerlos y bueno, la información de espacios, de especies era bastante más sencilla, ¿no? Pero yo tenía muy claro que el periodismo ambiental era la gestión del agua, la gestión del territorio, la calidad del aire, la movilidad urbana, cómo vivimos en las ciudades, ¿no? Todo eso afortunadamente está clarísimo y ya trabajamos, digamos, con ese mix informativo, ¿no?
Y en cuanto a esto que me comentabas, hay algo curioso en la región de Murcia, que es un sitio muy extraño para casi todo. Los conflictos del agua en la región de Murcia, hasta hace no mucho, eran unos conflictos relacionados con la escasez del agua, con la falta de disponibilidad de agua por parte del sector agrario, los agricultores y ganaderos básicamente, pero a medida que ha habido una mayor concienciación social acerca de la emergencia climática, del valor económico y también por sí mismo que tienen los espacios naturales, en la región de Murcia están surgiendo plataformas ciudadanas que están reivindicando o exigiendo una buena gestión del agua, pero por parte, digamos, como decía, de plataformas ciudadanas. O sea, ya la voz, digamos, de la queja, de la reivindicación o del conflicto social del agua no la monopolizan organizaciones agrarias, ¿no? Por ejemplo, y a raíz de la crisis del Mar Menor, que es una gestión, digamos, es una crisis motivada por una mala gestión del agua y el territorio, donde se acaban de desmantelar nada menos que 9.000 hectáreas ilegales de regadío, de un total de 50.000 que había. O sea, el 20% del regadío en el entorno del Mar Menor era ilegal. Se acaba de desmantelar como si esto se hubiera descubierto de repente. Quiero decir, ¿dónde estaban nuestras autoridades de uno y otro signo? Del gobierno regional, que tiene plenas competencias ambientales y agrícolas. ¿Dónde estaba la Confederación Hidrográfica? Quiero decir, ha sido muy curioso, ¿no? A raíz de esta crisis del Mar Menor, tenemos el foco informativo puesto en el Mar Menor, pero nos estamos dando cuenta de que se está gestionando el agua de una forma bastante conflictiva en zonas muy lejanas del Mar Menor. Hablo, por ejemplo, de la comarca del Altiplano, en la región de Murcia, que si alguien tiene, no sé si será fácil, ¿no?, pero si alguien tiene en la cabeza el mapa de la región de Murcia, es como una flechita en el vértice superior que se mete en Castilla-La Mancha y un poco en la Comunidad Valenciana, ¿no? Es una zona fundamentalmente agraria y tenemos dos denominaciones de origen de vino muy potentes, que son Yecla y Jumilla, donde, sin embargo, únicamente tienen sus recursos hídricos dependen de pozos. Ahí no tienen trasvase Tajo Segura, no tienen, digamos, la mancomunidad de canales del Taivilla, que proporciona agua a gran parte de la región de Murcia, Albacete y Alicante. Y luego tenemos la comarca del noroeste, que es una zona de secanos tradicionales, mucho cereal, es nuestro gran reservorio natural y paisajístico, también de agua subterránea. Pues dados los problemas que están surgiendo en el entorno del Mar Menor, estamos detectando que los regadíos intensivos se están desplazando hacia estas dos comarcas, que no son dos comarcas de regadío tradicional, sino son secanos, son cereales, son zonas vitivinícolas. Se están explotando los pozos, se están contaminando por nitratos y estamos teniendo ya unos segundos, digamos, un pequeño Mar Menor, tierra adentro, tanto en el altiplano como en el noroeste, ¿no? Y están surgiendo plataformas ciudadanas que reivindican, que exigen un mayor control, un mayor respeto por sus recursos naturales, porque la extensión, digamos, de la agroindustria, que es muy necesaria, porque, como decías tú, tenemos que comer, tenemos que alimentarnos y obviamente tenemos una industria agroalimentaria que tenemos que defender. Pero al igual que se decía también, las renovables, dónde y cómo, pues con los regadíos intensivos igual, ¿no? Y hay que garantizar que no se contaminen los acuíferos, hay que garantizar que los regadíos intensivos tengan dotación, que sean legales, que no exploten pozos, que no se perforen pozos de noche para eludir los controles. En fin, que no todo es el Mar Menor, estamos detectando, como te decía, otras voces, otros paradigmas que decía Cristina, acerca de reivindicar una buena gestión del agua. Y bueno, eso es muy interesante, es un fenómeno que está surgiendo ahora. El Mar Menor ha sido la espita y detrás de las plataformas sociales por el Mar Menor están circulando otros grupos de ciudadanos que defienden la integridad de su territorio y la buena gestión de estos recursos, que, como decía Monti también, es que no existe, quiero decir. Es que el agua no es un recurso infinito como arma social y política se está lanzando, sino que tenemos que plantearnos muy seriamente qué es el que hay y, sabiendo el que hay,
Tenemos que gestionarlo de la mejor manera posible para la agricultura, para la industria, para el consumo humano, para el mantenimiento de los espacios naturales. Y bueno, y eso. Monti, a ver, tenemos esa fricción, esa frontera, esa Bueno, es entre que el periodismo ambiental. Yo soy un bicho raro porque practico las dos cosas, ¿no? Tengo esa esquizofrenia entre el entre periodismo ambiental y bueno, agroalimentario. lo que tú ves en general. O sea, Sí, es que más allá de tu experiencia. en mi experiencia hubo una anécdota que es muy llamativa. Yo siempre me he dedicado al periodismo ambiental, pero hace 11 años mi empresa, Canal Sur Televisión, me pide que me encargue también de Tierra y Mar, que es el programa de referencia del sector primario y además el programa de informativos con mayor audiencia. Y entonces, el día que anuncian mi nombramiento como director de Tierra y Mar, se hace un coloquio online para que los espectadores puedan preguntarme y tal, y aparece una corriente importante de personas en ese coloquio que dicen que cómo es posible que al zorro lo hayan puesto a cuidar del gallinero, que cómo los ecologistas han aterrizado en Tierra y Mar, etcétera. Bueno, han pasado 11 años y no he tenido ningún problema con el sector primario, ¿no? Es decir, Tierra y Mar sigue siendo un programa de referencia para el sector primario y no hemos tenido en ese sentido ningún tipo de animadversión por parte del sector. Precisamente hace un momento hablaba, no recuerdo con quién, en la entrada decía, bueno, ¿y cómo lo hacéis, no? ¿Cómo hacéis para estar en espacios protegidos, que es un programa de información ambiental, y luego en un programa como Tierra y Mar? Pues mira, para empezar, revelando, en el caso de Tierra y Mar, revelando las buenas prácticas. No hace falta ni siquiera meterse en los charcos de las cosas que están mal hechas. El propio sector sabe quién hace bien las cosas y quién no las hace bien. Y en el tema del agua es evidente. Solamente con decir, y nosotros eso lo hemos hecho reportajes de estos unos cuantos, solamente con decir que los regantes más sensatos del entorno de Doñana, legales, que hacen un uso racional del agua con las mejores técnicas, pueden estar usando 100 litros de agua por cada kilo de fresa, y luego contar que los regantes ilegales de aguacate de la Sarquía malagueña están usando 2.000 litros de agua para un kilo de aguacate, está todo dicho, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues por un lado, revelar las buenas prácticas, porque los propios que la hacen dentro del sector son los principales interesados en que el que lo hace mal, el que derrocha el recurso, el que va de ilegal, el que no termina de enterarse de que el recurso es finito, como decía Miguel Ángel, hay que mostrarlo dentro del propio sector. Y otra cuestión en la que incidimos mucho es el punto de conexión entre los dos periodismos y entre tantos otros periodismos, que es la ciencia, ¿no? Es que hay un momento en que podemos opinar de lo que queramos, pero hay cosas que no son opinables, ¿no? Que se mueven desde la evidencia incontestable del conocimiento científico, ¿no? Decía el otro día, comiendo con mi amigo Fernando Valladares, nuestro amigo Fernando Valladares, decía, hay que romper el círculo de los milagros, ¿no? A la gente se le cuenta que va a haber agua donde no hay agua y la gente se cree que va a tener un agua que no existe, ¿no? Y entonces es un poco el ciclo hidroilógico, ¿no? Y si no llueve, pantano. Y si el pantano, trasvase. Y trasvase, acuífero. Y si el acuífero profundo. Y si el acuífero profundo, desalación. ¿Y dónde paramos? El y si no. Entonces llega un momento en que, por un lado, las buenas prácticas y, por otro lado, revelar que la ciencia nos está ya alertando sobre cosas que son incontestables e inopinables. Si no hay, no hay. Y si hay poco, habrá que saber cómo lo gestionamos. Y si queremos gestionarlo de una manera sensata, tendremos que decidir como sociedad, y esto es una cuestión también de gobernanza, en qué vamos a emplear el recurso, porque es lo más rentable desde el punto de vista social, porque es lo más rentable no solamente desde el punto de vista económico. Y luego están, insisto, en eso que decía antes de revelar lo oculto, lo intangible. A mí me ha gustado mucho la intervención de Julio, porque habla de lo intangible, que es tan valioso o más que lo tangible. El agua es belleza, el agua es memoria, el agua es cultura, el agua son muchas cosas por las que es muy difícil mantener distancia. A mí me resulta difícil mantener distancia con el agua, porque me moviliza muchas cosas que van más allá de lo puramente productivo, ¿no? Pero precisamente porque el agua levanta pasiones. Por eso yo entiendo, intento tomar distancias, porque la verdad es que, como bien decías, Cristina, pues eso, el agua levanta pasiones políticas e informativas y de todo, ¿no? Y por eso yo siempre digo precaución.
igual que cuando se informa de seguridad alimentaria o de crisis alimentarias, la precaución es máxima, y yo creo que en el tema del agua también lo siento así, ¿no? O por lo menos es la experiencia que yo tenía. ¿Hablabais de dos tipos de periodismo? Pues sí, además yo creo que es evidente, porque en los medios generalistas yo creo que todos tendréis, en los compañeros que trabajen en periodismo ambiental en los medios generalistas, decidme cuántos periodistas conozcáis que trabajen en los medios generalistas hablando de la agricultura, ganadería y producción de alimentos. Ya no digo nutrición, que ya pasamos la barrera. ¿Cuántos periodistas puede haber? ¿Cuántos periodistas conocéis? Estáis a José María, evidentemente, que llevan el programa decano de las televisiones autonómicas, pero en medios generalistas, trabajando información de agricultura, ganadería y producción de alimentos, uno o ninguno. Son programas especializados, puede haber en radio, puede haber en televisión, pero en medios, en lo que es prensa digital o prensa en papel. Ahora hay de vez en cuando alguna ventana, sí que es cierto que desde el 2020 hay ciertos programas, ciertas secciones que las vemos como algo que se está abriendo, ventanas que se están abriendo a la información del sector agroalimentario. Quizá por porque hubo todo un movimiento de agricultores al límite, la crisis de los precios que lleva desde el año 2003, o sea, no es de los precios en origen, esto es de hace ya 2 décadas, vino luego la pandemia, todos miramos nuestras neveras y entonces pues sí que se dio ese papel a la alimentación, ¿no? Pero si no, es que no hay apenas periodistas que hablen del sector. Se mete en economía, sí, pero en economía se mete como se meten muchas más. O sea, nuestro espacio natural puede ser la sección de economía. Y como bien decías, Monti, yo también apelo a la ciencia y al conocimiento científico. Es que no hay más. O sea, es que yo creo que en el sector agroalimentario también tenemos que apelar, ¿no?, a las voces y a los portavoces, y a que además a que se erijan de portavoces, que muchas veces nos cuesta, ¿no?, que desde el ámbito científico nos hablen y nos cuenten. Muchísima. En cuanto a la información agroalimentaria y el sector agroalimentario, pues evidentemente cada vez la sostenibilidad ambiental y económica y social, esto sé que aquí puede doler, pero es verdad que cuando se habla la palabra sostenibilidad, pues hace 20 años la utilizábamos para sostenibilidad ambiental y ahora ya la hemos ampliado a lo económico y social. Pero es que en el medio rural, donde se producen los alimentos, que es en el medio rural, es que si no hay ambiental, no hay sostenibilidad económica, no habrá sostenibilidad social y no habrá sostenibilidad tampoco de nada, evidentemente. Igual que si no hay sostenibilidad ambiental, no se podrá seguir produciendo de una manera armónica, ¿no?, con el entorno. Con lo cual, en las políticas agrarias y en las medidas agrarias cada vez hay más sostenibilidad. Cierto que quizá lo fácil es siempre hacer las cosas como las hacíamos antes, y agricultores y ganaderos lo fácil es hacer las cosas como las hacíamos antes. Se les está pidiendo un cambio de manejo, un cambio de hacer las cosas diferentes. Eso lleva un coste de cambiar las cosas y un coste económico. Ese coste económico nos tendrá que llegar a la sociedad también. Entonces, lo tendremos que asumir. Yo creo que lo tenemos que asumir. Y bueno, pues sí que es cierto que también estamos viendo cómo quienes producen alimentos, agricultores y ganaderos, las estructuras agrarias están cambiando mucho. La agricultura familiar, de la que se habla siempre, hemos hablado siempre, pues cada vez es menos familiar. Y quizá uno de estos condicionantes de hacer las cosas mejor, cambiar las maneras de producir, pues lleve a que muchos agricultores y ganaderos pues dejen su explotación agraria y entren grandes empresas. ¿Qué está pasando? Se está hablando mucho en el sector de fondos de inversión. Los grandes siempre tienen las capacidades de hacer mejor las cosas. Yo lo siento mucho, pero pueden invertir, pueden establecer sistemas de medición, sistemas de cambiar de manejos, cosas pues que a los pequeños les cuesta mucho más. Y este es el cambio que pues yo llevo percibiendo desde hace unos 5 años y que cada vez lo veo más. Entonces, ¿hay que cambiar de hacer las cosas, de cómo se hacían las cosas y mejorarlas? Sí. La sostenibilidad está cada vez más presente, la sostenibilidad
ambiental, sí. En medidas políticas, continuamente. ¿Que esto va a cambiar el panorama? También. Y lo tenemos que saber. ¿Vale? O sea, porque saldremos al campo y a lo mejor pues ese imaginario que tenemos del agricultor o la agricultora en su explotación de primor, habrá algunos, pero no tantos como había. Gracias, Elisa. Y ahora, Cristina, una pregunta, bueno, con un enfoque parecido, pero tú, como con una visión global, cuando analizas pues, concretamente el tema que estamos hablando, ¿no? El tema del agua, y ves la información que está saliendo en los medios, ¿consideras que está equilibrada y consideras que las fuentes de información, cómo se manejan las fuentes de información? Es decir, cuando tú ves una información que está hecha por un periodista ambiental, ¿crees que toca suficientemente las fuentes de información, pues por ejemplo de organizaciones agrarias, etcétera, y al revés, cuando ves una información de una sección de economía fundamentalmente, ¿crees que tienen en cuenta las fuentes, pues por ejemplo de organizaciones ambientales? Antes de empezar a hablar, una cautela. Yo soy optimista compulsiva. Por lo tanto, todo lo que diga, por favor, que se vea bajo este prisma y relativizad lo que voy a decir. Y voy a abrir un melón que a lo mejor nos gusta. Pero bueno, para eso estamos, para debatir. Rogelio Fernández Reyes, recuérdame, creo que era el año 2000, profesor de la Universidad de Sevilla, creo que era el año 2016-2017 aproximadamente, no recuerdo muy bien, cuando en la biblioteca de la Asociación de la Prensa de Madrid, ahí en Claudio Coello, desde CODES organizamos un seminario que se llamaba ¿Para cuándo el cambio climático en el prime time? ¿Vale? En aquellos momentos, la profesora Gemma Teso Alonso, de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en comunicación ambiental, presentaba su tesis doctoral y, si no me equivoco, el tiempo que en concreto eran las televisiones dedicaban a cubrir el cambio climático no llegaba al 2%. ¿Hacemos esa prueba hoy? Vale. Vamos a seguir ese hilo. Yo esto lo cuento mucho y lo cuento mucho a mis alumnos en clase, a mis estudiantes. Porque les digo, coged cualquier periódico que queráis, digital o en papel, por supuesto digital, en papel ya ni saben que existe, ¿no? Desde internacional hasta deportes, decidme cuántas noticias están absolutamente aisladas y no tienen absolutamente nada que ver con los temas ambientales. Pues muy pocas. Hace un tiempo les decía todas las secciones menos deportes. Pero cuando surgió la polémica por los vuelos estos del de Madrid, dije, incluso deportes, ¿no? Entonces, id cogiendo un periódico, id diciendo, venga, desde internacional hasta deportes, cultura, televisión, hasta el último, el horóscopo, ¿no? Y decidme cuántas noticias están absolutamente aisladas y no tienen nada que ver con cuestiones ambientales entendidas en sentido amplio. Ninguna o casi ninguna. Yo creo que a fuerza de defender la especialización, que lo habéis hecho muy bien como periodistas ambientales, habéis defendido eso muy bien, a fuerza de eso habéis conseguido un siguiente paso, que es lo de lo trans. Antes le decía a Monti que él era bi, pues yo estoy por lo trans, ¿no? Es decir, ser capaces de incorporar los temas ambientales, y en concreto estamos hablando de agua, pero podríamos hablar de energía, podríamos hablar de muchísimas cosas, de biodiversidad, en el conjunto de las noticias. ¿Eso quiere decir diluir la especialización? No, al revés. Para conseguir eso hay que tener periodistas muy especializados que sepan muy bien de qué hablan. Y que cuando se habla de energía se incorpore la variable ambiental, que por cierto se está empezando a incorporar ahora, hasta ahora la energía, economía, punto pelota, ¿no? Que cuando se hable de alimentación, que cuando se hable de... Es decir, que esté todo eso transversalizado. Entonces yo creo que el gran éxito ha sido, a fuerza de especialización, conseguir ser capaces de reivindicar un área de conocimiento propio y una forma de informar propia que sea capaz de permear, de contaminar, si queréis, al conjunto de las secciones de un periódico. Y creo que eso es importante, porque creo que haríamos mal si reivindicáramos solamente las secciones de medio ambiente. O sea, yo quiero que las cuestiones ambientales estén presentes cuando se hable de agricultura, cuando se hable de energía, cuando se hable de internacional. O sea, empezamos ya a identificar de una vez factores ambientales en el surgimiento de guerras, por ejemplo. Empezamos a identificar ya y empezamos a contar ya qué porcentaje de migrantes y desplazados en el mundo tienen que ver con cuestiones relacionadas con el cambio climático. Empezamos a contarlo ya negro sobre blanco, ya no es ninguna novedad, ya se está contando de hecho. Entonces creo que ahí hay una función muy importante vuestra, que es lo transdisciplinar, pero a lo trans no se llega diluyendo lo tuyo, a lo trans se llega siendo muy bueno lo tuyo, de hecho es muy difícil, ¿no?
que te llamen desde la sección de economía y te digan, oye, esta noticia de energía, cuéntame a ver las repercusiones ambientales de la eólica offshore. Porque me dicen que es una fuente de ingresos, me dicen que va a haber mucha inversión extranjera, pero ¿qué pasa con la polémica que hay en torno a eso? Para eso tú tienes que tener un saber muy especializado, pero al mismo tiempo ser capaz de dialogar con los otros. Entonces, yo creo que ese es el gran reto y creo que se está haciendo. Muy bien. Una cosita que quería añadir, es que siempre que se abre este melón, que lo hemos abierto algunas veces, a mí me gusta puntualizar o hacer la distinción entre los periodistas y las empresas de comunicación. Claro, porque ahí está en gran parte el quid de la cuestión, ¿no? Decía Elisa que cuántos periodistas se dedican en medios generalistas a hablar de informaciones agroalimentarias. Yo creo que no es tanto el problema de cuánto, sino cuánto están en un prime time haciendo ese tipo de información y con una cierta calidad. Y eso escapa a la propia capacidad del periodista y tiene mucho que ver con la decisión de una empresa de comunicación que apuesta por eso, evidentemente, ¿no? Porque la realidad es tozuda, ¿no? Y al final, queramos o no queramos, o mejor dicho, quieran o no quieran las empresas de comunicación, tienen que contar estas historias, porque forman parte ya de nuestro cotidiano, ¿no? El cambio climático está ya en nuestro día a día, en cosas que nos tocan tan directamente como la salud, el virus del Nilo en Andalucía, o están tocando a sectores económicos que son estratégicos, agricultura o turismo, ¿no? Entonces hay que contarlo. La cuestión es dónde contarlo. O sea, ¿en qué segmento? Estoy hablando de televisión, ¿en qué segmento horario, con qué nivel de precisión y de calidad? Porque al final la especialización es capacidad de análisis y por tanto es formación, pero también es tiempo, que te den tiempo, no tiempo de emisión, sino que te den tiempo para reflexionar y para profundizar en las cuestiones, porque se requiere tiempo. O sea, yo cuando escucho a Miguel Ángel hablando del Mar Menor, digo, ¿cuántas horas habrá dedicado este hombre a conocer con ese nivel de profundidad esa cuestión, ¿no? O sea, cuántas horas de estudio nos tiene que facilitar nuestra empresa para que seamos capaces. O sea, hace falta formación, hace falta tiempo y hace falta también un manejo de fuentes, también ha salido, ¿no? Un manejo de fuentes razonable, que sepamos quién sabe, ¿no? Eso, si me apuráis, yo creo que es lo menos complicado del asunto, porque al final esas dos cuestiones, el tiempo y la formación, te llevan a las fuentes, ¿no? Pero bueno, quería establecer ese distingo que supongo que teníamos todos en la cabeza entre individuos y empresas, ¿no? Cristina, yo que te quería comentar ahora, has hablado de cuando tú hablas con tus alumnos, ¿no? Por ejemplo, pero tú hablas a mucha gente, con mucha gente, y estás presente en unas tertulias que son prime time, desde luego, ¿no? ¿Cuántas veces te demandan información ambiental? Ya no solamente sobre el agua, vamos a abrirlo un poco más. Porque tú hablas, o sea, por suerte, tienes capacidad, evidentemente, para hablar de todo y te preguntan sobre todos los asuntos. ¿Cuántas veces el medio ambiente entra dentro de las tertulias en las que participas? Cada vez más. Cada vez más, pero ¿crees que es suficiente? No, claro que no, obviamente no. Y de hecho estamos todos como pepitos grillos, ¿no? Diciendo, crisis climática. Y los que estamos aquí aprovechamos para meterlo en todo lo que podemos, ¿no? Y estás oyendo el discurso de investidura del candidato a la presidencia del gobierno y lo primero que subrayas es, habla de cambio climático, ¿vale? Y eso lo haces efectivamente porque estás ahí con una sensibilidad y con un interés por subrayar. Pero es verdad que la preocupación, no voy a decir en todos, pero yo creo que en muchos medios, y si no en todos, en casi todos, es creciente y es cada vez mayor. Y además, como comentaba, de una forma transversal. ¿Os acordáis cuando, hasta hace 2 días, teníamos el mantra todos, porque era cierto, de ¿para cuándo en los debates políticos electorales se va a mencionar las cuestiones ambientales? Bueno, pues estas últimas elecciones fue protagonista. Vale, como objeto de pim pam pum, de tírate y es lo que tú quieras, pero se ha estado hablando. Se ha estado hablando de olas de calor, se ha estado hablando de sequías, se ha estado hablando, bueno, pues de las consecuencias que estamos viendo, ¿no? El otro día, en el discurso de investidura del candidato a la presidencia del gobierno, salía como primera idea clave. Estamos ante una crisis climática, vale. En el Congreso de los Diputados aparece recurrentemente. Estamos viendo polémicas. Cada vez que llega el verano, ayuntamientos que presentan los planes de contingencia a las olas de calor, planes de refugios climáticos. O sea, ayuntamientos de toda España han presentado públicamente planes de refugios climáticos y, por cierto, de todos los colores políticos. Esto hace 2 años era ciencia ficción. O sea, a mí me lo hubieran dicho hace 2 años y me hubiera echado a reír de qué. Entonces sí que es verdad que cada vez hay más protagonismo en los medios,
¿Por qué hay más acción política? Bueno, esto que os voy a contar yo a vosotros, que no sepáis. Esto es una pescadilla. Hay más acción política porque hay más cobertura en los medios, hay más cobertura en los medios porque hay más acción política, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que está cada vez más presente y de momento yo creo que existe bastante acuerdo, no diré consenso, pero sí bastante acuerdo en cuanto al diagnóstico y a la necesidad de hacer cosas. Los principales elementos de debate y de discusión vienen en el cómo, en el qué hacer. O sea, no en el diagnóstico de la crisis ambiental, sino en el cómo afrontar la transición ecológica, que eso es otra pantalla distinta, ¿no? Pero además es que es una pantalla muy política. Yo ya sé que a veces digo, van a pensar que me estoy llevando el asco a mi sardina, pero creo que es cierto. Formas de abordar la transición ecológica hay tantas como planteamientos ideológicos y políticos. O sea, porque el cambio climático no es ni de izquierdas ni de derechas, el cambio climático es. Pero maneras de afrontar la transición ecológica existen distintas de todos los espectros políticos. Ahí está el debate. Y entonces yo creo que ese es el principal debate político que teníamos que estar en estos momentos planteando el conjunto de la sociedad. Por eso probablemente cada vez hay más interés y cada vez hay más cobertura. Aquí a los colegas yo les quería preguntar, ¿no? Porque decías, ¿no?, que ese es el reto que tenemos, ¿no? Y también de que hay distintas formas de hacer las cosas. Muchas veces a los periodistas ambientales se nos acusa de tremendistas con estos temas, ¿no?, del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, de que todo lo contamos en negativo. Vosotros, en vuestros medios, ¿cómo abordáis, ¿no?, esta petición de que tenemos que hacer pues las cosas en positivo, de que si no caemos en la desesperanza, como en un tema como es la escasez del agua, que no está y que está siendo sobreexplotado, ¿no? Como habéis visto vosotros en vuestras regiones, también en Aragón. ¿Cómo afrontas esa necesidad de dar una esperanza cuando el panorama parece bastante negativo? Bueno, en concreto en el diario La Verdad de Murcia estamos en una región, yo creo que es de los territorios europeos donde antes y de manera, digamos, más intensa estamos notando ya la emergencia climática. Somos casi un reflejo del norte de África. Y entonces tenemos por un lado ese condicionante geográfico y climático y por otro somos una región muy agrícola, muy agraria, mucha agricultura, mucha ganadería, que aunque sean actividades económicas que no son mayoritarias en el PIB, pero sí sociológicamente la región de Murcia sí sigue siendo una región agraria. Y esto es muy importante, ¿no?, porque hay, digamos, una cierta identificación en la región de Murcia con lo agrícola, con lo agrario, que está muy por encima, yo creo ya, de su reflejo económico, ¿no? Entonces, en la región de Murcia, en mi medio en concreto, mi trabajo, que es básicamente ambiental, pero bueno, puedo hablar por mis compañeros que se dedican más a temas agrícolas o de agua. Yo entonaré haría un poco de autocrítica y yo creo que en la verdad y en concreto en el resto de los medios nos dedicamos a hablar más de agua que de agricultura, que de agroalimentación, y aquí te tengo que dar toda la razón. Estamos un poco dominados por la utilización política que se ha hecho del recurso del agua, la polémica de los trasvases, ¿no?, el trasvase del Tajo, en su día el conato de trasvase del Ebro, ¿no? Yo siempre digo que si se hubiera hecho trasvase del Ebro nos seguiría faltando agua en la región de Murcia, porque eso esa concepción de que el agua es infinita, que siempre está ahí, ¿no?, ese círculo de sin retorno que parece que tenemos y que no existe, ¿no? Pero es cierto que nos dedicamos más a hablar de las polémicas del agua, las quejas del agua, sabemos mucho más de por dónde va, por dónde circulan las tuberías, el mix, digamos, en el agua que consumimos, qué partes de salada, qué partes de trasvase, qué partes de pozo, pero hablamos poco de agricultura, de cómo viven los agricultores, de la realidad, y a mí me interesa, me parece fascinante, y alguna vez que me he dedicado a hacer información agrícola y agroalimentaria, me parece tan interesante, hay tanta ciencia, tanto sacrificio, tanto I+D, I+I, hay tantísima, digamos, ha habido un avance tan enorme
que a mí me parece fascinante y me da pena que hablemos tan poco de esto en beneficio, digamos, de una polémica que siempre es política, ¿no? Y quería decir también que en cuanto al agua, esta polémica, digamos, en torno al agua, nos dejamos llevar por sectores que son muy interesados. Dejamos de atender quizá al agricultor que merece que estemos encima de él, que sepamos cuál es su esfuerzo de producción, y nos dejamos llevar por plataformas. Y aquí hay algo que me gustaría, no sé si ustedes lo saben, no les voy a dar muchos detalles, pero me gustaría que se quedaran con un mensaje que es muy curioso, que dentro de la región de Murcia lo sabemos bien, pero que fuera no tanto. Y es que no es lo mismo un agricultor que un regante. Para nada. No sé si les suena un poco el concepto de los señores del agua, pero hay mucha gente que vive del agua sin ser agricultor. Y hay gente que gestiona el agua y hay muchas comunidades de regantes donde quienes gestionan el agua, quienes se benefician y quienes, digamos, no sé si comerciar, no quiero que tenga un matiz peyorativo, ¿no? Pero hablamos de un activo, un recurso que es económico también, ¿no? Muchos de ellos no son agricultores para nada, ¿no? Y se está perdiendo la figura del agricultor. Muchas veces cuando hablamos de lo que ha ocurrido en el Mar Menor, hablamos de, no es que los agricultores, si es que agricultores, cuando el pequeño agricultor está desapareciendo y cada vez son más grandes empresas, en el entorno del Mar Menor la mayor parte están participadas por grandes fondos de inversión que muchos en los despachos no saben ni dónde están produciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso de que no es lo mismo ser regante que ser agricultor, yo creo que eso tiene otro congreso aparte. Sí, que se nos va a acabar el tiempo y además queríamos dar paso a alguna preguntilla. Venga, continuamos. Sí, no, ha tardado también en aparecer ese melón, el melón de la angustia, este es otro clásico. Es verdad que se genera angustia en este tipo de relatos, me refiero a los relatos ambientales en torno a determinadas cuestiones, sobre todo entre la gente más joven. Pero yo empiezo a estar un poco cansado del concepto este de angustia, que me parece en cierto modo y ante determinada audiencia un poco infantilista, ¿no? Estamos en un momento de emergencia que requiere contar la verdad, ¿no? Y la verdad es la que es. Eso no quiere decir que caigamos en el catastrofismo, eso no quiere decir que no alimentemos la esperanza, porque la esperanza se alimenta, y esto también es una idea recurrente cada vez que nos sentamos. Conocemos el problema y conocemos las soluciones, y solamente falta la voluntad, ¿no? Y la voluntad, sabiendo que eso es lo que falla fundamentalmente, eso es una idea que alimenta nuestra esperanza, ¿no? Y cuando a mí me hablan de angustia, de la posible angustia que podemos provocar en los receptores, a mí se me viene a la cabeza, como este domingo, y lo tenemos ya colgado en nuestras redes, no son activistas ambientales, ni son científicos, ni son periodistas, son ganaderos del Valle de los Pedroches, de Córdoba, hablando de cambio climático, ¿eh? Y diciendo que no saben cómo salir de esta encrucijada porque ellos no tienen dónde pinchar para sacar agua ni nada de esto, y se han dado cuenta de la verdadera dimensión del problema, ¿no? Entonces, eso, es decir, lo de la angustia, cuidado con la angustia, no convirtamos la angustia en la excusa para no revelar la gravedad del momento, ¿no? Que es bastante grave. Y luego, yo creo que para evitar a veces ese catastrofismo también hay que hacer, y eso es un ejercicio nuestro también de los periodistas, de más colectivos, pero de nosotros también, una atribución correcta de responsabilidades. Es decir, cuando hablamos del agua, a mí me resulta ridículo que hagamos, no nosotros, pero también nosotros, ese esfuerzo por llamar a la responsabilidad en el uso doméstico del agua, que está muy bien, pero que hay el 8%. Es como lo que dice Miguel Ángel, oye, vamos a contar aquí dónde está el grueso del agua, quién la maneja y de qué manera se maneja. Y luego también hagámoslo en casa, claro, faltaría más, ¿no? Y en esa atribución responsable, o sea, en esa atribución sensata de responsabilidades, vamos a no dejar espacio a los que siguen insistiendo en que los ríos tiran el agua al mar y todo este tipo de cosas que no deberían tener ya ni siquiera espacio, ¿no? Es que no deberían estar ni siquiera en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, esa atribución de responsabilidades también me parece importante, porque todos sumamos, pero no todos somos iguales en la responsabilidad en el uso y en la gestión de un recurso, ¿no? Ese catastrofismo también se da en vuestro sector. No va a haber para comer, nos vamos a quedar sin comida, yo qué sé.
Bueno, sí, lo que nos vamos a quedar es sin agricultores y ganaderos, o sea, y eso sí que es cierto, o sea, que cada vez va a haber más empresas grandes que produzcan alimentos que no la estructura de la agricultura familiar. Yo aquí sí que querría decir que sí que es cierto que la agricultura consume gran parte del agua, pero también es cierto que de los casi 4 millones de hectáreas de regadío que hay en España, tenemos unos 17 millones de superficie de española en cultivos, pues de esos 17 millones no llegan a 4, lo que son millones de hectáreas de regadío. Casi el 79%, entre el 79 y el 80% ya está modernizado. O sea, España es un país líder en lo que es el riego en finca. Y eso lo saben mucho los regantes y los agricultores de Murcia y de Andalucía. Siempre están los israelíes delante, ¿no? Y yo creo que ya llevamos unos años que los españoles, en todo lo que es técnica y el uso adecuado del agua, al menos la tecnología existe. Sí que hay una parte que no está modernizada, partes en Aragón. O sea, en Aragón es de los regadíos menos modernizados, porque yo lo he preguntado a científicos que podéis conocer, como es Enrique Playán, que es uno de los investigadores más importantes en el asunto, en el tema de regadíos, y una vez le comenté y me dijo, pues es que en determinadas zonas es muy difícil, en las zonas de las riberas, ¿no? Él lo podría explicar muchísimo mejor. Entonces, eso sí que lo querría resaltar también, o sea, y que esos 4 millones de hectáreas, que no llegan a 4 millones, producen el 65% de lo que es la producción vegetal española. O sea, el resto de territorio, un 70 y algo por ciento de la superficie agraria de España produce el 30% de la producción vegetal. O sea, el agua es vida, sí, y el agua produce todos esos alimentos, sí, y España, pues para bien o para mal, creo que ahora estamos en el 7º exportador de alimentos del mundo. Problemas de alimentos yo creo que no tendremos, no tuvimos en la pandemia, sí que produciremos menos, pero España producimos tanto que creo que para comer nosotros mismos, lo que se llama la soberanía alimentaria, yo creo que ahí no tenemos ningún riesgo. Sí que es cierto que las estructuras agrarias cambiarán y eso es lo que preocupa, pero por todo el entorno, o sea, no por la producción de alimentos en sí, porque si no producen alimentos los agricultores, lo producirán otros, eso está claro, ¿no? Sino por las estructuras que se pueden perder en el medio rural, los habitantes del medio rural, la vertebración del medio rural, porque el medio rural es el terreno de juego donde juega la agricultura, la ganadería, en la parte medioambiental, el entorno medioambiental, hay también industrias, también hay servicios, es un terreno de juego común, ¿no? Y ese terreno de juego lo tenemos que saber mantener porque cada vez vivimos en las ciudades. Es que los porcentajes de habitantes que hay en el medio rural, pero todos cuando vamos, son pocos, pero todos cuando vamos queremos que esté perfecto para cuando llegamos nosotros el fin de semana. Bueno, por desgracia nos hemos quedado sin tiempo, pero sí que vamos a dar paso a un par de preguntas, así que si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. A ver, Pepe. Hola, yo soy jardinero, yo soy de la revista Mi Jardín. Los jardineros gastamos mucho agua y además traemos muchas plantas alóctonas, pues cada vez menos. Es decir, se trata de lo siguiente, se trata de utilizar especies xerófilas que gasten poca agua, si pueden ser autóctonas mejor y si no, que estén muy bien adaptadas a nuestro clima, porque si todo es autóctono es un poco aburrida la jardinería, pero sí se pueden traer cositas que valgan la pena. Y luego los riegos. Los riegos en jardinería hoy no podéis imaginar hasta qué punto están sofisticados. Seguro que Elisa tiene razón en que los riegos en agricultura están fenomenal. Yo pasaría, por ejemplo, del maíz, por pasar de algo, porque gasta mucho agua, pero en cualquier caso, que sepáis que en el tema jardinería, cuando oigáis, es que esto no es una especie autóctona, es que esto no es tal, sí, es que es jardinería, pero se hace lo que se puede. Eso es todo lo que quería decir. Solo si hay alguna pregunta para Cristina, que me acaba de decir que a las 3:30 tiene que coger un tren, así que, y luego ya contestamos porque se tiene que ir con un poco de prisa. Sí, precisamente era para Cristina la pregunta y, o sea, lo que la quería transmitir es qué siente ella qué sientes
cuando estás en alguna de las tertulias y oyes últimamente, ¿no?, lo que se escucha de que se están derribando presas y confundiendo con azudes, con lo que es un azud, ¿no? Entonces, yo como ciudadano te da rabia que se confundan ese tipo de conceptos, ¿no? Y por otro lado te quería transmitir también, si por ejemplo pues con los que dirigen los programas con los que tú estás, como Ángeles Barceló, Xavier Fortes, etcétera, si ves que en ellos a lo largo de este tiempo pues está aumentando un poco pues esa conciencia ambiental y el tratar todo este tipo de temáticas, ¿no? Pues mira, yo tengo la suerte de estar en espacios, tanto en radio como en televisión, que son un lujo. O sea, yo no tengo que tirarme a la greña de nadie, ni lo voy a hacer, porque si no, no estaría. Y son espacios dirigidos por estupendos profesionales que en temas ambientales no hace falta que yo diga nada, lo tienen como muy claro. No solamente cuando llega el verano y empiezan las olas de calor, sino de forma habitual y transversal. O sea, yo no tengo que pelear por meter esos temas porque son ellos. Me consta que esto no pasa en todos los sitios. Por eso digo que yo soy consciente de que tengo un privilegio allí, ¿no? Pero efectivamente las personas que has citado y otros muchos es que lo tienen absolutamente incorporado, ¿no? O periódicos donde efectivamente cada vez está habiendo más información ambiental, más transversal, con más interés, más ganas de editorializar sobre cuestiones ambientales, que eso no lo hemos tocado aquí, pero se podría contar, editoriales de periódicos generalistas que tienen que ver con temas ambientales y podríamos ir viendo cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Entonces, yo en mi caso no tengo ese problema. Me consta que otros sí, pero yo no te puedo contar. Cuando hay confusiones conceptuales, explicarlas con total tranquilidad. Si está claro, si la razón está de tu parte, pues explica, ¿no? Yo este verano, no sé la de horas que he metido explicando la diferencia entre sequía y escasez de agua. Bueno, pues como hay que meter 10 veces más, pues se meterán 10 veces más, porque una cosa es sequía y otra cosa es escasez de agua. Acaba de llegar una alerta de que en Barcelona se acaba de declarar emergencia ya con el tema de la sequía. Pues supongo que estaremos ahora una semana o 10 días hablando de qué está pasando en Barcelona y habrá que volver a explicar no solamente cómo funciona el agua en la ciudad, que a veces dice, bueno, hay que empezar aquí a explicar el ciclo del agua, como en la GB, yo soy de GB, ¿no? Como en la primaria, sino que encima pues habrá que volver a explicar que una cosa es escasez, que otra cosa es sequía, que bueno, para eso estamos. O sea, yo ahí la verdad es que no creo, o sea, a mí no me cuesta un esfuerzo añadido porque creo que es una de las cosas que tenemos que hacer y además me encanta poder hacerlo, o sea, me encanta tener la oportunidad de decir, mira, una cosa es una presa, otra cosa es un azud. Lo que se está desmontando es esto, por esto, por esto y por esto. Y en concreto en España han sido estas, que son no sé cuántas. Las confederaciones hidrográficas lo explican estupendamente. Veo por ahí a María Moedano, que estuvo mucho tiempo ahí en la Confederación del Ebro, pues las confederaciones lo suelen explicar fenomenal. Ya está. ¿No? Yo ahí en ese sentido con total normalidad y sobre todo intento no cabrearme. Oye, lo siento, os tengo que dejar, pero a las 3:30 me sale un tren que tengo clase en Zaragoza esa tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más, si no, sí, hay ya la última porque se nos ha acabado un poco el tiempo. Así que. Hola, buenas tardes. Me llamo Milena, soy periodista brasileña, estoy de estancia aquí en España para mi posgrado, entonces les pido perdón por mi español, a lo mejor mi portuñol. Bueno, en Brasil nosotros tenemos muchísimos problemas con los conflictos ambientales y principalmente, sobre todo en la Amazonia y principalmente en los últimos años con el gobierno de Bolsonaro con una inclinación más autoritaria y antiambiental. Y incluso en el último año de su gobierno tuvimos un caso muy emblemático que fue el asesinato de 2 periodistas que estaban haciendo un documentario sobre la explotación de las tierras indígenas. Y desde entonces, en un año, tuvimos 62 ataques a periodistas en Amazonia. Eso es un relatorio del Observatorio de las Violaciones de la Libertad de Prensa en Amazonia. Y según el relatorio, la mitad de esos agresores eran declaradamente de extrema derecha.
Y aquí estamos hablando de los conflictos en España, estamos hablando de soluciones y desarrollos y todo, y me parece que la cuestión de la seguridad para la prensa ya es algo superado, ya no estamos aquí hablando tanto de eso. Sería por eso, porque ya es una cuestión superada. Me gustaría saber cuál es el panorama de la seguridad para los periodistas ambientales en España. Pues nada, Miguel Ángel, Monti, si queréis explicarle un poquito la situación aquí de Elisa. Sí, bueno, tu español es perfecto, ¿eh? Mucho mejor que nuestro portugués seguro, o sea que se te entendió perfectamente. Bueno, aquí la seguridad afortunadamente es total, quiero decir, conocemos, aunque no en profundidad, pero sí los ataques a activistas y periodistas ambientales brasileños, lo cual la verdad es que es tremendo. Pero aquí la verdad es que no tenemos ningún problema. Que, afortunadamente aquí no tenemos grandes conflictos como los que sufrís en la Amazonia, que es tremendo aquello, pero aquí no hay ningún problema. Yo no sé si Monti, que es más veterano que yo, si históricamente recuerdas algún conflicto, pero nada que afecte a la seguridad de los periodistas ambientales. No, o sea, como para llegar a ese extremo no. Es decir, no solamente por la envergadura de los conflictos, sino también por la propia naturaleza de nuestra sociedad y de nuestro sistema político, etcétera. No, las cosas no han llegado nunca hasta ese extremo, pero como dice Miguel Ángel, sí que somos muy conscientes de que el ejercicio de esta profesión es muy complicado en otros países, no solamente en Brasil, en otros muchos países, y no solamente relacionado con el tema del agua, sino con otras muchas cuestiones ambientales, algo que Rosa también conoce bien, ¿no? Yo apuntaría que simplemente por la propia idiosincrasia de cada país. O sea, yo viví 2 años en Colombia, cerquita de, no tiene nada que ver, pero está cerca de Brasil, y es que las informaciones, ni la situación periodística, ni la situación social, ni la situación política, no tenían nada que ver. O sea, hasta los esquemas mentales de las personas cambian totalmente. Sí, pero como ha dicho Monti, aquí tenemos muy deslindado activista de periodista, y allí no tanto, allí son mucho más activistas. Quizá también por la situación política y los derechos que puedan tener, quizá. Por eso digo que tiene que ver mucho más con toda la sociedad. Y los ataques son contra activistas y periodistas, y es verdad que hay veces que las dos perfiles se unen, ¿no? Pero tanto periodistas como activistas muchísimos. Es que allí en muchas ocasiones el mero hecho de informar sobre un tema ambiental ya por eso te califican de activista, aunque la información sea absolutamente objetiva. O sea que te pone en riesgo la vida. ¿Queda tiempo para alguna pregunta más o ya parece que no? Vamos fatal, así que bueno, ahora como vamos a estar por aquí hay ocasión para preguntar directamente aquí a nuestros invitados, y muchísimas gracias a todos, y a las 4 pues volvemos con otra mesa redonda.